Gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de Salud Total. Gracias por estar del otro lado junto a ustedes. Estamos atravesando nuestro 22º año de vida de emisiones ininterrumpidas. En el día de hoy abordamos el tema realmente trascendente de mareos y vértigos, cosas que ocurren a partir de determinado grupo etario. Conversamos con una especialista, la doctora Miriam Zeta, que tiene por otra parte un instituto específico dedicado a mareos y vértigos. Capítulo Psicología, avanzamos sobre un tema trascendente que tiene que ver con cómo vinculamos el pasado, las cosas que nos ocurrieron, el presente y el futuro, en la palabra del licenciado Germán Rothstein. Ya iniciamos este capítulo de Salud Total, gracias por estar ahí. Cuando llega el verano, llega el sol, el calor y el momento de refrescar los cuidados para esta estación. Por eso, en HPC queremos brindarte información y consejos prácticos para que protejas tu salud y la de tu familia. Seguinos en redes o entra en hpc.org.ar/verano y descubrilos. HPC, hecho para cuidarte. Centro de Imágenes Médicas de Clínica 25 de Mayo presenta su nuevo tomógrafo Multislice Philips. Reduce la radiación hasta en un 80%. Estudios en tiempo real. Gran velocidad en la adquisición de imágenes. SIM, un gran avance tecnológico a su servicio. Estimado afiliado a PAMI, recuerde esto. Usted elige su farmacia. Que nadie lo obligue a retirar su medicación en farmacias predeterminadas. Es un mensaje del Colegio de Farmacéuticos de General Pueyrredón. El COVID nos dejó realmente secuelas, situaciones que aún no podemos mensurar, pero abordar el COVID prolongado como una enfermedad neurológica es útil para iniciar tratamientos. Las secuelas después de la infección pueden realmente orientarse al cerebro y al sistema nervioso. Es un nuevo abordaje, pero abre el camino para futuras terapias. Las secuelas, ustedes saben, todavía persisten en algunos pacientes. Se considera COVID prolongado o long COVID a un conjunto de más de 200 síntomas que pueden manifestarse durante 3 meses después de la infección inicial y podrían durar años. Las condiciones post-COVID, podemos llamarlo post-COVID, ocurren con mayor frecuencia en pacientes que sufrieron cuadros graves. No es un cuadro liviano el que podría darnos un long COVID. Pero de todos modos, cualquier persona que haya sido infectada, aunque sea de forma leve, puede experimentar secuelas. Los síntomas abarcan un amplio espectro: cansancio, fatiga, problemas respiratorios y cardíacos, trastornos del sistema digestivo, síntomas neurológicos que van desde una neblina mental o dificultad para concentrarse, o ansiedad, o hasta la depresión. 3 años después de la infección inicial, una paciente veterinaria de Los Ángeles, la señora Conley, todavía lo sufre. Se agota rápidamente, los latidos de su corazón se aceleran y pasa por periodos en los que no puede concentrarse. Su infección temprana y los síntomas permanentes la convirtieron en una de las primeras personas diagnosticadas con long COVID o COVID prolongado o COVID permanente. Es una cuestión parecida al síndrome de fatiga crónica. Uno se siente cansado todo el tiempo, con dificultades para concentrarse. Cuanto más interdisciplinaria sea la consulta, es decir, tenemos que abrir el espectro, ¿no?, mejor va a ser el diagnóstico. Hay que hacer una evaluación de todos los aspectos neuropsiquiátricos. Si bien todavía no hay tratamientos específicos para el long COVID, los que se utilizan actualmente son terapia ocupacional, terapia farmacológica, psicoterapia, es decir, interconsultas, estimulación cognitiva y terapia de activación conductual. Lo impensado, cuando hacemos nuestra rutina de trabajo, lo cotidiano, en los cafés, cuando salimos a caminar, aparecen situaciones como mareos y en ocasiones vértigos. Realmente nos preocupamos.
ahora en Mar del Plata, una especialista. Con ella conversamos, la doctora Miriam Zeta. Es una especialidad, realmente es una subespecialidad en realidad la suya, porque la otorrinolaringología no muchas veces puede resolver temas tan puntuales como mareo y vértigo, y ya es necesaria una subespecialidad como la neurotología. Esto es así, ¿no es cierto? Sí, los pacientes con vértigo y mareo en general son una de las causas más frecuentes de consulta. Claro. Y es habitual ver que deambulen por los consultorios buscando una respuesta, consultando a diferentes especialidades, traumatólogos, neurólogos, otorrinos, hasta inclusive psicología o psiquiatría, y no hallen un diagnóstico. Y la especialidad en neurotología es la indicada para hacer este tipo de consulta. Claro, correcto. El otorrino generalmente recurre a las pruebas tradicionales, ¿no es cierto? Pero en muchas ocasiones el paciente sigue con vértigo y mareo. Sí. En ese caso se lo deriva puntualmente a un traumatólogo o está asociado a otras patologías. Sí, en general consultan porque creen que es la cervical, y eso es un mito. La gente piensa que porque tiene una contractura o porque le duele el cuello, la causa de su vértigo o de su mareo es eso. Si bien es cierto que puede dar un mareo inespecífico, las cervicales no son la causa más frecuente. La causa más frecuente de vértigo es una afección del sistema vestibular, que es el área que se ocupa el neurotólogo. El sistema vestibular es un sistema que maneja el equilibrio, que involucra al oído interno y al sistema nervioso central, y tiene interconexión con el cerebelo, con la vista, con el sistema propioceptivo que está en los músculos de la espalda y la planta del pie. Todo esto está integrado justamente a nivel del sistema nervioso central para que el paciente pueda saber en qué posición tiene la cabeza respecto del cuerpo y respecto del ambiente, o sea, para mantener la postura y el equilibrio. Correcto. Cuando alguna de estas partes está dañada, que en general es el oído, es más frecuente que sea periférico y que el daño esté en el oído interno y no en el sistema nervioso central. El resto de los órganos que participan del equilibrio van a compensar. Y si no se logra la compensación, existen tratamientos de rehabilitación con medicación y con rehabilitación vestibular. ¿Qué significa Video Impulse Test? ¿Qué significa básicamente? Todo paciente que nos consulta por vértigo y mareos, en general es estudiado con estudios específicos del sistema vestibular. Nosotros estudiamos el oído interno, que tiene dos funciones, la audición y el equilibrio. Claro. Así que al paciente se le pide audiometría, estudios por imágenes de acuerdo a lo que corresponda, pero fundamentalmente el Video Impulse Test, que es el estudio por excelencia y que hoy en todos los protocolos se utiliza de primera elección, que lo que hace es medir un reflejo vestíbulo-ocular, que es el que maneja el equilibrio. Se colocan unas lentes con una cámara infrarroja y un láser conectado a una computadora, y esto va haciendo un registro de este reflejo que cuando está alterado provoca vértigo. Hay que generar movimientos cefálicos. Sí, se hacen movimientos de la cabeza y hay movimientos posturales. De las causas más frecuentes de vértigo, el vértigo posicional paroxístico benigno es el gold estándar. Sí, claro, digamos lo común. Y la gente lo conoce como el vértigo de los otolitos, porque en realidad se trata de unos cristales de calcio que se llaman otolitos, que están en la parte interna del oído y que se desprenden y quedan flotando en el líquido endolinfático que está dentro del sistema vestibular. Bien. Y eso, cada vez que el paciente se mueve, le genera vértigo. Entonces allí pueden detectar. Nosotros con el estudio lo que hacemos es la detección y luego las maniobras para acomodarlo, o sea, el tratamiento. Bien, correcto. Ambas cosas. Y también con el Video Impulse se hace diagnóstico de otras causales,
donde haya un daño en el sistema vestibular periférico o en la relación con su sistema nervioso central. Mareo y vértigo puede ser causado por múltiples enfermedades, ¿no es cierto? El mareo es una sensación inespecífica que está causada no solamente por enfermedades del oído, hay múltiples causas. Hay enfermedades endocrinológicas, hay enfermedades neurológicas, metabólicas, déficit de vitaminas, enfermedades de la sangre. Por eso, cuando uno va a evaluar este tipo de paciente, luego de hacerle los estudios vestibulares y de audición, tiene que buscar la causa para poder hacer el tratamiento. Si yo solamente voy a tratar el síntoma, que es el vértigo, no voy a lograr que el paciente se recupere y no tenga recaídas o logre solucionar el problema. Por ese motivo es que en el instituto nosotros trabajamos de forma multidisciplinaria. Bien. Una vez que se hizo el diagnóstico de la lesión vestibular, buscamos cuál es la causa y en función de eso los otros colegas de las diferentes disciplinas van a hacer un tratamiento específico de ya sea endocrino, claro, o psicológico o neurológico, de acuerdo a la causa que originó ese síntoma. Los tratamientos en realidad en líneas generales son breves, se extienden en el tiempo, es decir, ¿cuánto tarda un paciente en recuperarse, un paciente con estas características, ¿no es cierto? Es que en realidad, como las causas son múltiples, claro, cada caso es distinto. Cada caso es distinto. En realidad depende de cuál sea la causa. Como las causas son múltiples, claro, los tratamientos van a ser distintos dependiendo de cuál haya sido el origen del problema. Tiene pacientes que tienen un vértigo posicional paroxístico y que durante el estudio ya hacemos las maniobras y resolvemos el problema, así como otro paciente que tenga una lesión vestibular, una falla vestibular de origen central o de origen otológica, va a requerir del tratamiento de nutrición, de cambios de hábitos, claro, de la intervención de la neuróloga o la endocrinóloga o el médico clínico del equipo. Ahí es donde aparece el equipo. El equipo. Y fundamentalmente no solamente se trata con medicación, sino que se hace rehabilitación vestibular. Salud Total, nuestro producto, nuestro contenido. Estamos orgullosos de hacerlo con Fran Matio, por otra parte, y la producción de Blur Contenidos. Nuestro contenido se emite originalmente en la plataforma Flow Personal, Canal 7, en las localidades de Mar del Plata, Necochea, Ayacucho y Balcarce, y Canal 525 en el resto del país. Pero por otra parte, ustedes pueden vernos en redes. Estamos naturalmente en Facebook, en Instagram y en nuestro canal de YouTube. ¿Cómo agilizar su consultorio para no quitarle atención al paciente? Medical Software. Reserva de turnos por internet, confirmaciones y recordatorios, turnos y cajas diarias, historias clínicas por especialidad, facturación, aplicación web, adaptaciones personalizadas. Medical Software. 0249 154 58 62 64. Ahora un nuevo sistema dinámico para la confección de plantillas computarizadas. Todo nebulizador, tecnología computarizada y conocimientos adecuados generan un producto superior. Todo nebulizador. Alberti 3224, casi Independencia. A las imágenes tradicionales de nuestro puerto le faltaban las imágenes para tu salud. Puerto Imágenes Médicas. Tus prácticas de salud, donde vivís y trabajás. Bermejo 446. En redes, @Puerto Imágenes. Estimado afiliado a PAMI, recuerde esto, usted elige su farmacia, que nadie lo obligue a retirar su medicación en farmacias predeterminadas. Es un mensaje del Colegio de Farmacéuticos de General Pueyrredón. Ustedes saben que el COVID se inicia en China, en la localidad puntualmente de Wuhan.
aparentemente por un error de laboratorio. Pero hay información confidencial y esa información la tiene los Estados Unidos de América. La Organización Mundial de la Salud, a través de su presidente, intima a los Estados Unidos a dar esa información. La Organización Mundial de la Salud dijo el viernes que pidió a Estados Unidos y al resto de los países compartir la información que tengan sobre el origen del COVID. Quiero dejar muy claro que la OMS no ha abandonado ningún plan para identificar los orígenes de la pandemia de COVID-19, contrariamente a informes recientes de medios y comentarios de políticos. El director del FBI, Christopher Wray, dijo esta semana en una entrevista que el origen del COVID-19 se debe probablemente a un incidente en un laboratorio en Wuhan, 2 días después de que el Departamento de Energía ofreciera una tesis similar. Como hemos dicho antes, si algún país tiene información sobre los orígenes de la pandemia, es esencial que esa información se comparta con la OMS y la comunidad científica internacional, no para repartir culpas, sino para avanzar en nuestra comprensión de cómo comenzó esta pandemia, para que podamos prevenir, prepararnos y responder a futuras epidemias y pandemias. La organización ha solicitado información a altos responsables de la representación estadounidense ante Naciones Unidas en Ginebra, además de al propio departamento. Por el momento, la OMS no cuenta con datos para elaborar ningún informe al respecto. Los seres humanos se organizan de una manera interesantísima en 3 aspectos para su vida cotidiana: pasado, presente y futuro. Pero situaciones internas afectan el orden cronológico. Esta es la charla en el capítulo de Psicología con el licenciado Germán Rothstein, en la nota que va a salir publicada en los próximos días relacionada al pasado, el presente y el futuro. ¿Cómo actúa en la mente humana? Te cuento, Félix. Estuve, a partir de lo visto en consultorio con los pacientes, pensando la mente y el tiempo, ¿sí? Tenemos que aclarar que el tiempo cronológico, que es el tiempo artificial, inventado por el ser humano para organizarnos, no es el mismo que el tiempo que corre a nivel lógico en la mente, Claro, en el inconsciente. el cronológico, ¿sí?, es distinto al lógico. Se mueven diferente. Bien. Aclarado esto, me puse a pensar cómo se ve esto en consultorio. Y me di cuenta que se produce un salto en el tiempo cronológico. Nosotros, ¿cómo nos movemos? Nos movemos con las categorías temporales: pasado, presente, futuro. Correcto. ¿Sí? Bien. Suele pasar que muchas veces ciertas repeticiones de cuestiones no elaboradas pasadas, de problemas de pasado, se nos imponen en el pensamiento a modo de repeticiones. Y no podemos dejar de pensar en ello. Cosas que ocurrieron cuando éramos, por ejemplo, adolescentes o niños, reaparecen en el presente. Reaparecen en el se presente. Imponen. Exacto. Pueden aparecer con contenidos del pasado en sí, o pueden aparecer con contenidos más nuevos que se asocian de alguna manera con esas situaciones no resueltas del pasado. ¿Sí? ¿Algún pequeño ejemplo puede haber por ahí? Sí, cómo no. Supongamos, suele pasar que hay una situación presente, vamos a pensar, no sé, una persona tiene un problema en el trabajo. Bien. Ese problema llega a la casa, se le empieza a armar una cadena de pensamiento en la mente y se pone súper ansioso y la persona y se angustia un montón. Y no coincide la situación presente de un problema mínimo en el trabajo con la carga emotiva que tiene a nivel mental esa cadena de pensamientos. O sea que le está agregando elementos del pasado que pueden perjudicar su situación presente. Exacto, se sobredimensiona emocionalmente una situación. Muy bueno eso. Entonces, ¿qué sucede? Ahí es un punto en el cual algo del pasado no resuelto se impone en la mente en un tiempo presente. Correcto. ¿Cómo actúan en este caso estas cuestiones relacionadas al pasado, al presente y a la proyección futura? Bueno, por un lado tenemos ese tema de problemas no elaborados que cargan la mente con cuestiones en el presente. Y por otro lado, en relación al futuro, lo que suele pasar es lo siguiente. Tenemos un mundo estable, medianamente tranquilo, y la mente comienza a imaginarse una futurología, Bien. escenarios futuros,
que ni siquiera son cuestiones que están en movimiento. Supongamos, a una persona se le ocurre una idea, que ni siquiera es un proyecto todavía, y comienza a imaginarse qué puede llegar a pasar con eso. Correcto. Se dispara la ansiedad porque se crea un mundo en base a una idea que todavía no sucedió. Entonces altera el presente que estaba tranquilo con una supuesta idea. Lo piensa por las dudas. Y resulta que en este por las dudas lo que hizo fue alterar el presente con algo del futuro que generalmente no sucede nunca como uno lo imagina. Y finalmente no ocurre, claro. No ocurre. Finalmente estamos proyectando algo que no va a ocurrir. Es interesante cuando haces hincapié a una cita del gran Jorge Luis Borges, cuando él dice, cuando extrañamos algo, lo que extrañamos no son los lugares, sino los tiempos en que ocurre. Tal cual, tal cual. Esto lo tomo desde dos cuestiones, ¿no? Por un lado, se escucha mucho en el consultorio el reproche de lo que pudo haber sido y no fue. Esos pacientes que dicen, por ejemplo, le gusta a un paciente, una chica, un chico, y dice, mirá, no hablé cuando tendría que haber hablado, perdí mi oportunidad. Claro. Lo que pudo haber sido y no fue. Se quedan en un lamento que no trae más que costo psíquico. Y por otro lado, también se escucha mucho la nostalgia. La nostalgia de esos tiempos pasados que ya no volverán. En la clásica frase, los tiempos de antes siempre eran mejores. Correcto. Y en realidad lo que sucede ahí es que lo que se extrañan son esos tiempos anhelados de lo que uno vivió con disfrute, con deseo. Con la ¿sí? gente querida. Con la gente que querida. nada tiene que ver con los lugares en sí mismos. Exactamente. Germán, finalmente, y ahora yendo hacia el futuro, habiendo ya conversado sobre el pasado y el presente, ¿cómo proyectamos el futuro? Porque el futuro, incluso en tu escrito está expresado, aparece como un futuro incierto. Tal cual. Si nos vamos muy a futuro, generando escenarios a modo futurología, como decíamos recién, se nos va a disparar la ansiedad. Entonces, cualquier cuestión que proyectemos desde un modo ansioso hacia el futuro, no nos va a generar más que problemáticas en la mente. En cambio, si nos paramos en el presente, sin saltear el tiempo presente, y comenzamos a generar ideas desde el presente, es la forma de llevar adelante proyectos, desde un lugar sano y saludable. A ver si entiendo, si yo mañana lunes salgo a la calle a hacer mi trabajo y mi jornada, proyectando una imagen de algo que pudo haber ocurrido y después no resulta, me va a afectar. Si en cambio salgo con la idea de vivir ese día, la cosa mejora. A ver, son dos cuestiones ahí. Por un lado, si vos salís a la calle y algo no funcionó como esperabas, lo que te va a pasar se llama frustración. Entonces uno tiene que elaborar esa frustración. Pero por otra parte, si vos te permitís pensar libremente desde tu presente, generando una idea a mediano plazo, eso es el proyecto, ¿sí? Que lo diferencio de esas personas que se imaginan algo, arman un escenario futuro y se dispara su ansiedad. Perfecto, perfecto. En consecuencia sería, por último, saber esperar para poder pensar. Saber esperar y no caer en la trampa de saltarse al presente. Por lo que suele pasar es que muchas personas se quedan o en esas cadenas de pensamiento por cuestiones no resueltas del pasado, o se van muy adelante en escenarios de futurología inventados y se olvidan del presente. Si nos paramos en el presente y generamos ideas y proyectos, esa es la forma sana de pensarnos en el tiempo. Formas de comunicarse con nuestra producción. Hemos determinado que la forma más directa y la más efectiva es a través del WhatsApp. Aquí en pantalla recibimos comentarios, pedidos de notas y todo aquel ítem que ustedes quieran acercarnos. 2235 963 107. Cuando llega el verano, llega el sol, el calor y el momento de refrescar los cuidados para esta estación. Por eso, en HPC queremos brindarte información y consejos prácticos para que protejas tu salud y la de tu familia. Seguinos en redes o entra en hpc.org.ar/verano y descubrilos. HPC, hecho para cuidarte.
Clínica de Ojos Visión Médica. Arquitectura moderna y tecnología de vanguardia. Profesionales altamente especializados. Equipamiento de última generación. Método Venosi en gotas para la presbicia. Hipólito Yrigoyen 3064. Rudy Capella, Salta 1507, casi 25 de mayo. Rudy Capella, laboratorio contactológico en la búsqueda de la excelencia. Un psicólogo escucha diferente, abre camino a las emociones en su conexión con los decires del sujeto. Licenciado Germán Rothstein, atención psicológica presencial y online. 155 21 13 97. A las imágenes tradicionales de nuestro puerto le faltaban las imágenes para tu salud. Puerto Imágenes Médicas. Tus prácticas de salud, donde vivís y trabajás. Bermejo 446. En redes, @Puerto Imágenes. Estimado afiliado a PAMI, recuerde esto, usted elige su farmacia, que nadie lo obligue a retirar su medicación en farmacias predeterminadas. Es un mensaje del Colegio de Farmacéuticos de General Pueyrredón. Nos estamos despidiendo de este episodio de Salud Total, pero solo será por 7 días. La próxima semana, una nota interesantísima, estuvimos en el puerto Mar del Plata y en ese ámbito maravilloso que representa la gente, la querida gente del puerto, una inauguración trascendente que es Puerto Imágenes Médicas. Allí hablamos de la incorporación del resonador abierto para toda la comunidad portuense, para todos aquellos que sufren claustrofobia ante la necesidad de realizarse este tipo de estudios. 7 días para nuestro próximo encuentro. Gracias por estar ahí. La producción de este programa es miembro de Caprica, Cámara Argentina de Productores y Realizadores Independientes de Contenidos Audiovisuales.